Entrevista con el ingeniero Rodolfo Alvarado Castañeda. Pregunta 2. Consideraciones para proponer el sistema de celdas fotovoltaicas. Esa primera parte es bastante importante, ¿no? Creo que lo importante es ver las necesidades del cliente en temas energéticos, ¿no? Principalmente, bueno, en temas de energía eléctrica. Hay que ver lo que es el consumo de la carga. Hay, en las aplicaciones fotovoltaicas existen dos divisiones principales, aunque varios las clasifican en tres. Pero vamos a trabajar primero con dos y luego la tercera la explico. Hay sistemas que le llamamos interconectados a la red, que son sistemas fotovoltaicos que tienen la parte de lo que son los módulos fotovoltaicos, el arreglo fotovoltaico. Luego viene un equipo que es necesario de electrónica de potencia, que es el inversor, para cambiar la generación que tienen los módulos de corriente continua a corriente alterna, y se interconectan a la red. Entonces necesitan de la red eléctrica, o sea, del sistema eléctrico nacional, y entonces se sincronizan estos equipos y ya mandan energía. Ese tipo de sistema, lo primero que se requiere es conocer los consumos del cliente. Con los consumos es bastante significativo. La primera base de los consumos, pues hay que ver los recibos, ¿no? De facturación, de Comisión Federal de Electricidad. Ese en la modalidad interconectado. Cuando trabajamos sistemas aislados, que quiere decir que tengo los módulos, pero en vez de un inversor como tal para interconexión, se tiene lo que le llamamos un controlador de carga, baterías y el inversor. El controlador de carga ayuda a cargar las baterías y a cuidarlas, ¿no? A que no se descarguen demasiado, a que el voltaje y corriente que les llegan no los ponga en riesgo, o sea, porque la batería sí es un equipo robusto, pero puede tener sus daños por una mala instalación. Y luego viene el inversor. Ahí normalmente no hay un recibo, ¿no? En este tipo de proyectos no hay un recibo. Entonces aquí el reto donde varios, ahora sí que ahí se empieza a diferenciar quién tiene experiencia y quién apenas va empezando, pues es desarrollar lo que le llamamos un perfil de demanda. Un perfil de demanda del cliente. Es decir, hay que sacar un listado, hay que obtener un listado de, primero, qué equipos hay, ¿no? A lo mejor se va a trabajar con un refrigerador, con un horno de microondas, con las bombas de bombeo de agua, equipo electrónico, ¿no? Televisiones, computadoras, electrodomésticos. Entonces hay que hacer el listado. Se hace el listado de cada componente. Luego hay que más o menos, si se puede, si se tiene la suficiente confianza con el cliente, lo apropiado es platicar, tener una entrevista con el cliente y platicar sobre cada cuánto usa cada equipo, ¿no? Aunque sea un aproximado, 1 hora, 2 horas, media hora. El horno microondas lo uso 3 veces al día, ¿no? Pero pues esos 3 veces al día son 2 minutos. Hay que registrarlo, ¿no? Es importante saber cada cuánto. Y lo otro es, si el cliente no lo sabe, pues quizás hacer una predicción. Y lo otro que es importante es también, ya identificadas las cargas, saber la potencia de cada una. Más que nada en estos sistemas aislados, porque con un sistema aislado, el sistema fotovoltaico es la base de la energía. Entonces no hay una red que nos respalde y que de ahí podamos tomar si nos hace falta energía, ¿no? Aquí el sistema debe ser capaz, y es importante también en ese tipo de sistemas el dimensionamiento del inversor. El inversor debe de ser capaz de soportar la demanda de esa carga. Entonces, como primer paso, es definir bien los consumos, ¿no? Los consumos, y si es la diferencia entre un aislado y un interconectado, es que con el interconectado nos basta saber la energía total consumida. Con los aislados no, hay que saber qué cargas hay conectadas, es decir, la potencia que se demanda y al final pues el consumo, ¿no? Con una predicción de las horas que va a usar las cargas. Después de ese aspecto, o sea, o sea, ahora sí que como para verlo de manera práctica, recordemos que cuando estamos resolviendo un problema necesitamos los datos, ¿no? Los datos para un sistema fotovoltaico vienen primero desde el cliente, ¿no? La necesidad energética. Después, con los recursos que yo cuento, es decir, en qué sitio vamos a instalar.
porque del sitio depende las condiciones meteorológicas, ¿no? Necesita la irradiación, o es decir, el recurso solar disponible en el sitio, ¿no? Eso es importante. Y también conocer las temperaturas promedio. Eso es también muy importante. ¿Por qué? Porque las tecnologías fotovoltaicas, las celdas como tal, son semiconductores y sí funcionan con calor, perdón, sí funcionan con la irradiación, pero el calor la satura eléctricamente de cierta forma y entonces disminuye su eficiencia. Entonces hay que encontrar un buen balance entre recurso de solar en forma de radiación y una temperatura no tan alta, ¿no? Por ejemplo, en México se empezaron a construir sistemas de gran escala en los desiertos y bueno, pues porque pensaban que el recurso solar estaba ahí disponible. Y efectivamente, pero en el verano las temperaturas que se alcanzan en esos sitios, pues, hablado de, por ejemplo, he estado en Mexicali, ¿no? Mexicali los veranos alcanzan 50 grados centígrados. A esa temperatura el semiconductor, la celda como tal, está trabajando como 85 grados centígrados. Entonces, pues es una locura, o sea, es mucha temperatura y entonces eso hace que a mayor temperatura los circuitos eléctricos se saturan, entonces el electrón viaja, digamos, con más resistencia y entonces su eficiencia cae. No de manera estrepitosa, pero se pierde. Entonces el chiste es encontrar siempre ese balance entre el recurso solar y la temperatura. Por eso es importante saber dónde se va a instalar el sitio, ¿no? Dónde va, para pues, buscar en bases de datos, datos meteorológicos que nos pueda servir de referencia. Y pues por último, pues, ¿qué tengo disposición, no? ¿A qué tengo disposición? Es decir, ¿qué equipos yo tengo? O sea, a lo mejor tengo un proveedor de preferencia, a lo mejor yo trabajo con alguna marca. Si apenas voy arrancando, pues entonces es qué hay en el mercado. O sea, la segunda, si alguien de los chicos arquitectos se pregunta, bueno, ya sé cuál es el consumo, ya sé dónde voy a instalar y cuál es mi recurso. Mi siguiente tarea es conocer las ofertas en el mercado de los equipos. Hay una gama muy amplia, pero lo importante también es empezar a revisar las cosas que tienen certificación, ¿no? O sea, tener acceso a equipos certificados. Certificados, en México hay un certificado que se llama el certificado ANSE, que lo da la ANSE, que es esta Asociación para Estandarización de Normativa Eléctrica. Nada más, desafortunadamente en México no hay tantos laboratorios que pudieran respaldar ese aspecto técnico. Entonces, normalmente el mercado mexicano hace referencia a certificaciones internacionales. Entonces, los equipos normalmente se solicitan que tengan certificación UL, que es la certificación de seguridad eléctrica de Estados Unidos, y también México tiene pactado o tiene firmado tratados internacionales. Entonces, también se solicita la certificación IEC, IEC, ¿no? IEC y UL son normalmente los equipos que tengan esas certificaciones nos van a permitir. De hecho, Comisión Federal de Electricidad, cuando el sistema es interconectado a la red, lo que revisa primero en la selección de componentes es la certificación UL. Ellos piden la UL principalmente porque dicen, bueno, es que estamos en una red muy parecida eléctricamente a la de Estados Unidos y entonces, pues bueno, para que funcione con mejor condición de la red mexicana, pues entonces que tenga las certificaciones americanas. Entonces es la UL, hay UL para los módulos fotovoltaicos, hay UL para inversores, hay UL para baterías, para controladores de carga y hasta para conductores eléctricos, ¿no? Entonces, con eso, o sea, que empiezan a revisar el mercado, pero no es comprar por comprar, ¿no? O sea, es comprar algo que recuerden que los sistemas fotovoltaicos son sistemas eléctricos y la prioridad en un sistema eléctrico, en cualquier sistema eléctrico, la prioridad es la seguridad. O sea, más allá de pensar de que sí voy a vender un sistema que va a ayudar a ahorrarle al cliente, sí, es
parte de la filosofía del pensamiento del desarrollo de estos sistemas, pero una parte fundamental es entender que necesitamos que sean seguros, ¿no? O sea, eso es lo más importante, tanto para cuidar, primero, la seguridad de cualquier persona que esté en contacto con el sistema, ya sea el cliente final o alguien que llega a operar, alguien de mantenimiento o cualquiera, hasta a los niños. O sea, ese es el tema crucial, ¿no? O sea, la seguridad de los sistemas. Y las certificaciones pues nos dan parte de esa seguridad. Después de ese punto, pues ahora sí, pues vamos a ver la escala, ¿no? O sea, hay sistemas, pues los aislados normalmente son de pequeña escala, entonces requieren sistemas más pequeños. Los sistemas interconectados pueden ser desde muy chiquitos y se utilizan microinversores hasta de una, pues lo que platiqué al inicio, ¿no? Hasta una cosa impresionante que, pues, o sea, son entre 2.5, 2.3 millones de módulos, seguidores solares, inversores del tamaño de un contenedor de tren, y son como 70 y tantos en ese sistema. Entonces, o sea, sí va por escalas, ¿no? O sea, sí hay que dimensionar en función del consumo y después del sitio. Esos dos factores nos dan el dimensionamiento de nuestro sistema. ¿Cuánta potencia vamos a instalar en términos fotovoltaicos? A partir de ahí tenemos todo el conjunto y ya vamos seleccionando los componentes. Esas son las cuestiones fundamentales, ¿no? O sea, digamos, yo lo trabajo en tres ejes. Las necesidades del cliente, cuestiones energéticas. ¿En dónde voy a instalar? El sitio y por último los componentes, a qué tengo acceso, los módulos, los inversores, los controladores de carga, los microinversores, a qué hay. Y entonces es bien importante que alguien que se quiera dedicar, o los chicos arquitectos, tienen que ver a qué hay acceso, ¿no? A qué tienen acceso. Hay que hacer una investigación del mercado, pues para conocer esos componentes. Y otro, en cuestión arquitectónica, eso, o sea, digamos, en mi parte ingenieril, eso es como mis fundamentos. Pero en mi arquitectónica, pues también está la arquitectura, ¿no? O sea, que primero, pues se necesitan instalar de preferencia, bueno, no de preferencia, o sea, su eje principal es hacia el sur. Nosotros que estamos en el hemisferio norte, entendiendo que el camino solar va de este a oeste, pero normalmente promedio en el año, ese camino, ese recorrido que describe el sol hacia nuestro horizonte es hacia el sur. Entonces hay que instalar los módulos al sur, viene de este a oeste el sol, y eso hay que tenerlo contemplado, porque en la arquitectura a veces no nos quedan los diseños. Si es un diseño nuevo, sí les diría a los chicos, no, pues eh, familiarícense con la geometría solar. La familiarización con la geometría solar, que también depende de lo que platicábamos, ¿no? Las condiciones del sitio, ahí nos va a dar en cuestiones arquitectónicas, pues ya que diseñen por una orientación, ¿no? Para aprovechar mejor los techos, ¿no? La techumbre, las losas, para que la losa sea, de hecho, ha habido casos de proyectos arquitectónicos, o sea, bueno, que tienen un trasfondo arquitectónico aparte de la generación de energía, que ha sido muy interesante trabajar con este tipo de equipos, donde el arquitecto junto con nosotros tenemos una apertura muy importante y digamos, en planos diseñamos eso. Entonces eso, o sea, no saben cómo ayuda, porque se hacen las instalaciones coplanares, están más protegidos los módulos, o sea, eso ayuda muchísimo, que desde el diseño venga las bajadas, ¿no? Las bajadas del cableado ya pensadas para un uso fotovoltaico, exclusivo fotovoltaico, que no se mezcle con otros circuitos, porque por norma eléctrica no hay que mezclarlos. Entonces, eso ayuda cuando es de proyecto inicial. Cuando es un proyecto donde nosotros llegamos, ¿no? O sea, que también sucede, entonces hay que ver las mejores condiciones, ¿no? Hay que escoger las losas, pues más despejadas, hay que escoger las inclinadas hacia el sur, aunque no sean completamente al valor el óptimo, pero
con una losa con una losa inclinada al sur tenemos muchas ventajas, ¿no? Y algo importantísimo en cuestión arquitectónica y en cuestión del sitio es evitar sombras. Ese es un punto. La sombra en la cuestión de solar fotovoltaico es un punto clave. ¿Por qué? Porque la tecnología fotovoltaica trabaja con la radiación directa. O sea, tenemos en el componente de la radiación tenemos una radiación global, ¿no? La que nos llega a un sitio determinado. Pero esa radiación global se divide en radiación indirecta y directa. La indirecta es por el albedo, ¿no? Refleja, las superficies pueden reflejar, pero esa radiación que nos llega al módulo realmente no aporta tanto energía. Lo que aporta es el haz solar directo del sol, o sea, sigue los fotones que vienen, entre más directos y con ahora sí, como dicen, una onda, una longitud de onda que está dentro del rango del espectro de luz visible, en ese rango pega con más fuerza. Cuando estamos fuera de ese rango, estamos más en el rango de de la longitud de onda que equivale a los rayos ultravioleta o a los rayos infrarrojo, y esos rayos no aportan tanto, no logran excitar a los electrones de los semiconductores para realmente darnos un buen trabajo. Entonces, cuando hay una sombra, entonces tenemos demasiados infrarrojos o ultravioletas, y entonces lo único que hacemos es medio calentar el sistema, que ya había platicado. O sea, no, entre más caliente no opera de mejor forma, pero entre más luz directa visible pueda recibir el arreglo, es ahí donde tiene su mejor operación y donde mejor rendimiento vamos a obtener de este tipo de sistemas. Entonces, pues ya me amplié en esta pregunta, ¿no? Pero, o sea, siendo bien así tajantes, es necesidades del cliente, condiciones del sitio y componentes que tengo acceso. Y aunado a lo arquitectónico es el diseño, ¿no? O sea, el diseño arquitectónico pensado ya en la adaptación al sitio. Eso es bien importante. Y creo que eso es lo que ha faltado un poquito luego de comunicación en diseños nuevos, entre la parte técnica de generación de energía y los diseñadores, en este caso, pues los arquitectos, ¿no? O sea, sí tener en cuenta eso, ¿no? Creo que no se les debe de escapar ese detalle. Si ya es una instalación nueva, ya piénsela en función del sol, aunque no instalen en un inicio fotovoltaico, pero si ese cliente en un futuro, el que va a habitar esa casa, quiere instalar, pues ya le dejamos algunas condiciones para que eso no les sea tan caro, ¿no? O sea, porque a veces uno hace adaptaciones, hay que romper, hay que ranurar, hay que abrir. Si ya se piensa desde un inicio ese enfoque con la geometría solar, o sea, que los arquitectos empiecen a familiarizarse con con las condiciones de la geometría solar, va a ayudar muchísimo. Y yo, o sea, desde mi perspectiva, sus clientes se los van a agradecer.